Buenos días, tardes. Sabes que te extraño a cada uno de ustedes y sé en mi corazón que algunos me extrañan también, a mí, a mi familia, pero estamos en momentos que debemos de entender que estamos literalmente, como hoy he puesto el nombre de la conferencia, navegando entre la niebla. Es un término marítimo, bueno, también se usa para tierra. Eh, yo no sé de mar más que comer camarones. Entonces, todo lo que te voy a decir como ejemplo, como una metáfora acerca de lo que estamos haciendo nosotros viviendo en estos tiempos, que es navegando entre la niebla. Lo tomé de alguna investigación muy simple y es una metáfora que he preparado para darte este mensaje tan importante como toda la palabra de Dios importante. El importante no es el mensajero, el importante es Dios y su palabra, y que nos ayuda a entender los tiempos y las formas, las cosas que se están dando ahora en este tiempo. Tan maravilloso, pero tan maravilloso para nosotros que parece una locura lo que te voy a decir, porque si le preguntas a un marinero qué se siente navegar entre la niebla y tú le dices, es que es maravilloso, o sea, obviamente te van a echar del barco, pero es maravilloso para nosotros porque esto nos ha dado en este tiempo, nos ha dado muchas cosas el Señor, entre ellas saberle buscar solo, saberle adorar en tu casa, hacer de tu casa un templo, porque el templo del Espíritu Santo eres tú, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es un tiempo para entender las cosas y lejos de angustiarnos, es momento de alegrarnos, de gozarnos. Eh, y déjame comenzar esto. La niebla es uno de los mayores peligros que puede enfrentar o encontrar alguien en el mar y es causa de muchas desgracias y choques, colisiones entre barcos. La niebla son nubes tan bajas, tan bajas que llegan a estar en contacto con la superficie o de la tierra o a muy poca altura de ella. En el caso del mar es un tipo de niebla de advección se llama en el caso del mar. Niebla de advección se produce cuando el aire húmedo y cálido se mueve por encima de la superficie de agua fría. El vapor de agua que está suspendido en el aire cálido se condensa al enfriarse al contacto con la temperatura fría del agua y forma pequeñas gotitas. En realidad la temperatura a la cual ocurre la saturación se le conoce como el punto de rocío. Esto es en el mar, en las personas. Me enteré de algo interesante, por ejemplo, que niebla eh, es una visibilidad menor a 1 kilómetro, es decir, el nombre se le da en función de lo que es el alcance de visión. Hay ocasiones en que la visibilidad es menor a 50 metros. Si vas en un barco, yo me imagino que 50 metros no es absolutamente nada como para hacer un movimiento rápido de cambiar de dirección. Y por eso hay ciertas reglas que te las voy a comentar rápidamente. No es clase de esto, porque ni siquiera soy marinero. Pero bueno, es a veces de 50 metros o menos la visibilidad. Y le llama niebla a la visibilidad menor a 1 kilómetro. Si es menor a 1 kilómetro, ellos sabrán calcular el kilómetro, pues se le llama niebla. La neblina es la visibilidad entre 1 y 2 kilómetros y la bruma es la visibilidad mayor a 2 kilómetros. Entonces tiene sus nombres, niebla, neblina y la bruma. La peor y la más temida es la niebla, porque ni aun con los pronósticos se puede asegurar que no va a haber niebla en determinado momento,
aún conociendo las aguas, lo que veía, a veces no es posible pronosticarlo y sobre todo ahora con el cambio climático, con los cambios de temperatura, se llega a pues a darse fenómenos de este tipo. Estaba leyendo pues, que está peligrosa la cosa también ahí en el mar, para no variar. Y bueno, se deben tener varios cuidados cuando una embarcación está en la niebla, navegando entre la niebla. Lo primero que deben de tener es una vigilancia visual, o sea, absoluta, y sí los radares, sí lo que quieras, pero deben de tener una vigilancia visual absoluta. También deben de reducir la velocidad. Hay una velocidad de gobierno que le dicen, dentro de las reglas de gobierno, que es determinar la velocidad, está limitada, ir haciendo ruido, esto me llama mucho la atención, haciendo ruido, haciendo señales también, y en determinado momento, cuando hacían unas ciertas señales, guardar absoluto silencio para escuchar algo. Sobre todo las embarcaciones antiguas, ahora hay muchas cosas que ayudan, pero en las embarcaciones antiguas estas reglas de gobierno que han permanecido, tengo entendido, era la velocidad, hacer ruido, señales y de repente un absoluto silencio para poder determinar por qué iba navegando en aguas muy tranquilas, pero no se veía. No se veía nada, y eso era la importancia en el mástil. Hasta arriba estaba la vigilancia visual, y hasta adelante personas en diferentes puntos, y reduciendo la velocidad. Y porque lo primero que pasaba entre esas cosas muchas veces es que ahora ya no, pero antes se perdía el rumbo. Podría perderse el rumbo, podría en un momento determinado, aún con aparatos, se puede perder el rumbo. También depende del tamaño de la embarcación, obviamente. En una lancha, créeme que no hay problema, se va a perder, o sea, pero a veces eso pasa. Y lo disipa el viento o la luz o el calor, lo disipa esto. Y es algo muy interesante, y tomo esto como una metáfora para dar el ejemplo. Nosotros hoy estamos en algo que no era novedad para los antiguos. No era novedad para los antiguos. En Job 37:11 está hablando el más joven, al que no le reclamó nada a Dios, Eliud, y dice en Job 37:11: regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Con su luz esparce la niebla. El día de hoy estás en tu barca, pero lo increíble y maravilloso de todo esto es que el mundo entero está en su barca, con niebla. Nadie puede pronosticar lo que va a hacer, ni en ningún aspecto. Hay planes económicos, hay gobiernos muy avanzados, hay gobiernos que están adelantando, hay gobiernos muy malos para atender este asunto a nivel internacional. Hay unos que no lo creen, y lo creen cuando se les fallece un paciente lamentablemente de COVID. Entonces ya lo creen. Las fiestas a veces siguen y se dan, no creyéndolo, y pasan cosas. Y no nada más en México, en el mundo entero está a un punto muy particular. Sin embargo, desde la antigüedad, y con su luz esparce la niebla. En Isaías 42, 44, 22 también hace una referencia a esto. Dios mismo, hablando por medio del profeta Isaías, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, Dios con su mano quita la niebla, así quita nuestros pecados. Y es algo entonces que nosotros, parece un mensaje contradictorio lo que estoy diciendo, y te entiendo si estás poniendo atención, porque por un lado digo que es muy bueno estar, y por otro lado te cuento las desgracias de lo que es navegar en la niebla, tomándolo como una metáfora. Bueno, me voy a explicar para que no haya esta situación.
Nuestra situación actual a nivel mundo es así. La barca está en medio de la niebla. No hay seguridad, todos estamos en el mismo barco, creyentes y no creyentes. Hay personas creyentes sin empleo por esta situación y están en su casa, y hay personas no creyentes también sin empleo. Todos estamos parejos. Así como no hay reuniones o no debe de haber reuniones para cosas malas o reuniones para cosas que unen a las personas para un mismo sentir, tampoco hay reuniones para la iglesia. Es decir, estamos parejos. Lo increíble de esto es que es a nivel del mundo en donde está esto y que aparte no hay iglesia, no hay reuniones. Entonces estamos parejos con el mundo. Estamos parejos con el mundo porque estamos buscando la continuar, pero hay un problema que las personas, sobre todo, ya he escuchado a pastores o responsables de congregaciones grandes en Estados Unidos, ya empezaron en Estados Unidos y otros más en Latinoamérica y en México, yo creo que no tarda, en donde están urgiendo a las autoridades a ya reunirse, a ya reunirse, y unos con urgencia y desesperación incluso han estado llamando a la rebeldía, a reunirse diciendo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y a Dios le debemos congregarnos. Entonces nos vamos a congregar porque no obedeceremos a los hombres. Eso está totalmente fuera de contexto, no es así. Aquí debemos de aplicar la palabra que dice el Señor, que debemos de someternos y obedecer a las autoridades, y que aparte este asunto no es por persecución a la iglesia. Si fuera por persecución en la iglesia, ni tú ni yo estaríamos donde estamos. Tú y yo estaríamos juntos, aunque sea en el parque o en una coladera o a ver en dónde, pero nos reuniríamos, porque es un mandamiento que nos congreguemos. De hoy el asunto es que todos estamos en el mismo barco, con la misma niebla, no vemos más allá de 50 metros. Y están instigando entonces a que se reúnan entonces, porque confiando en Dios y demás, hay personas que es evidente que están incitando a congregarse, pastores o predicadores, porque al igual que los artistas viven del aplauso, viven del público. No es bonito echarte un chiste y que nadie se ría, ¿no? Y cuando ellos echan un chiste con su carisma, se oye la multitud riendo, conviviendo de lejos, el sentir el glamour del Espíritu Santo. Dije, no la santidad, dije el glamour, que según ellos es el Espíritu Santo. Y bueno, el cash ahí cayéndole con su lana, y les surge, ya, vamos a reunirnos, y si les da COVID, pues sorry, nada más que se aseguren de dejarnos algo en el testamento y demás. Estamos parejos. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra circunstancia? ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? Nuestra situación, como ya dije, es única, es nueva, y los pronósticos que se dan de abandono por el desánimo de no tener esta interacción con las congregaciones, en algunas estadísticas y algunas entrevistas que hicieron con pastores, sobre todo en Canadá y algunos Estados Unidos, pronósticos que se están dando es que cuando se abran las iglesias, se pronostica un lleno pero de sillas vacías. Sillas vacías, ¿por qué? Porque las personas cuya relación no era con Dios, sino al ya no tener ese estímulo de sentir amorcito, así que te abrazan cuando llegas, te dicen que eres familia, y toda la estimulación tan grande a los sentidos. La palabra de Dios pasa a cuarto, quinto término, si es que la hay, pero todo lo que estimula sus sentidos, llamándole espíritu, llamándole a eso relación con Dios, en realidad es una relación con su congregación. Cada quien tiene derecho a adorar lo que quieran.
ellos pues tienen su estímulo y su personaje, y cuando ya no está, pues obviamente no van a cambiar o se van a desanimar, y probablemente pues, no quieran ver a un señor de mi edad tocando la guitarra solito, adorando a Dios y dando la palabra. Si no hay ese estímulo tan maravilloso de auditorio y concierto y demás, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de eso. Mi pregunta entonces, ante estos pronósticos que van a estar llenas, pero de sillas vacías, porque muchas personas están desanimando, que en realidad estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. No hay forma de encontrar en la palabra de Dios que esto iba a pasar. Hay profetas, obviamente no de Dios, yo creo que de Nostradamus o de algún otro, que decían, esto yo ya lo sabía desde hace 3 años. Absolutamente nadie lo sabía. Ni Yeshua, no, un señor afroamericano, que no recuerdo cómo se llama, X, que ya lo sabía. Lo dijo 24 horas antes de que declararan la emergencia, ¿no? Pero lo profetizó según esto. Entonces, no había forma de saber esto. Entonces, esto es una prueba en el mismo barco, la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y para el mundo es el COVID-19. Para nosotros los creyentes que estamos en el mismo barco, el COVID-19 es una preocupación. No solo porque obedecemos los cuidados, sino porque tenemos un Dios en quien creer. Tenemos al Dios vivo y verdadero, que tiene control de todas las cosas. Si algún creyente le da y se lo lleva el Señor, así se hará. ¿Por qué? Porque es el decreto y la soberanía de Dios, y la respetamos y la honramos. La respetamos y honramos sus decretos, su absoluta voluntad y su total y completa soberanía. La respetamos, aunque a veces nos duela. Hay situaciones en que debemos respetarla, honrarla, sujetarnos y con humildad someternos. Nuestro no es el COVID-19. A pesar de que estamos en el mismo barco, nuestro problema no es no congregarnos. Eso es para personas que sus relaciones con sus congregaciones y que se van a desanimar si esto perdura. Se van a desanimar y van a encontrar el mismo estímulo que antes tenían, pero con artistas del mundo, ¿no? O con otras filosofías y demás, porque nunca han tenido una verdadera relación con Dios. Nuestro problema tampoco es el hecho de no poder tener contacto físico. Ya lo tendremos, y si no lo tenemos en esta tierra, lo tendremos en el Espíritu, en el cielo. ¿Cuál es nuestro verdadero problema en esta barca en la que nosotros estamos metidos? El principal problema que yo veo y que tengo en mi corazón, que es mi tarea advertirte, ni siquiera es el desánimo. Porque con el miedo al coronavirus, pues es difícil que un cristiano verdadero, temerario, diga, pues yo voy a salir y ni a mí y Dios me va. No dudo que haya, ¿no? Cristianos que, o bueno, creyentes, o bueno, congregantes que digan, pues yo no creo en eso y se somete el coronavirus y yo voy y entro a un supermercado y le digo, coronavirus, arrodíllate ante el nombre de Jesucristo. Bueno, a ese le va a dar. Eh, pero bueno, esto es otra cosa. Eh, ¿Cuál es nuestro problema? El rumbo. Perder el rumbo porque no vemos más allá. No sabemos cuándo va a terminar, cómo va a terminar este asunto. No sabemos si nos volveremos a reunir y cuándo y cómo. No sabemos cuánto va a aguantar esta situación de personas que no pueden salir y que tienen que salir a trabajar. No sabemos muchas cosas. Lo único que tenemos seguro es el amor de Dios. Lo único que tenemos seguro es a Dios, a Cristo en nuestro corazón. Es lo único seguro y en nuestro espíritu. Te lo vuelvo a repetir. En cristianos maduros no hay ningún, aunque estés recluido en tu casa sin congregarte,
No hay ningún cambio. Dios está a la misma distancia de tu corazón. No hay cambios. Situación de la niebla, no debe de cambiar en lo absoluto. 1 centímetro. Tu relación con Dios, porque Dios no la cambia. Dios, Dios no se altera. Dios, Dios no está muerto de la risa viendo cómo los gobiernos se caen y se dicen y presidentes que hacen bien, presidentes que hacen el ridículo. O sea, Dios no está muerto de la risa tampoco. No ha cambiado absolutamente nada más que el hecho de congregarnos así, lo cual ya me está gustando, pero calmados, ¿sí? De congregarnos así y tarde o temprano nos juntaremos, pero de fuera no ha cambiado nada. Es miedo. Si tienes miedo ahorita, siempre lo has tenido. O sea, entonces, si tienes miedo a las enfermedades, siempre lo has tenido. Si tienes todos tus defectos, también los tuyos y los míos, tampoco se incrementan con esto. No hay pretexto. El iracundo sigue siendo iracundo con o sin COVID-19. Posesivo sigue siendo posesivo y ahora más posesivo encerrados. No cambia nada. No hay de qué preocuparse. Como diría el sabio, no panda el cúnico. Nosotros entendemos y aprendemos de Dios de la misma forma. El Señor nos ha estado enseñando y nos preparó durante todo este tiempo en renuevo de amistad. A los que me hacen la como su pastor, sabemos de esto. No, nadie profetizó que iba a pasar esto. No. Pero sabíamos de los tiempos. Entendíamos de los tiempos. Hablábamos de los tiempos. De los 3 años pasados. Lo sabíamos y entendíamos desde muchísimo antes. Y este medio año, que ya mañana es, si Dios nos va a ir, es 1 de junio, ya se acabó el primer año, de los cuales 3 llevamos encerrados. Y nadie sabía esto. Entonces, si entendemos las cosas, somos los entendidos de Dios, como está la conferencia de los entendidos, y escuchar si es necesario, nosotros tenemos una garantía por parte de Dios. Hay muchos lugares de la palabra, pero quiero hacer un énfasis particular en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 7 y versículo 12, donde está el Salmo de David, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En mi explicación de este versículo lo aumentaría: aún estando confinado en mi casa, tú estás ahí. Aún estando en un respirador, por estar enfermo, aún en el dolor, tú estás ahí. ¿A dónde me voy a ir? ¿Cuál es la neblina que va a impedir si tú, como dice Isaías, la deshaces, como borraste nuestros pecados, deshaces la niebla? Solo con soplar. Decía el joven en Job, con tu luz disuelves la niebla. El problema es, deja de orar para que ya no haya niebla. Hagas lo que hagas, la niebla se va a quitar cuando Dios así lo disponga. Lo aceptamos, nos humillamos y decimos: venga tu reino.
Digo, puedes seguir orando todos los días para que ya no haya más enfermos y que el gobierno haga esto o sea, digo, no está por demás, hazlo. En la presencia de Dios en mí, pues tampoco hay cambios, ni en Dios ni en mí. Entonces, entendemos el versículo 12 de ese mismo Salmo 139, aún las tinieblas, ya no la niebla, las tinieblas, negro absoluto, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el... Y por favor, subraya esto a excepción de que tengas la pantalla, pero si tienes en papel, dile, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para el Señor es lo mismo, tiene que cumplirse el plan profético. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Ya estrenamos la nueva serie Motivos de adoración, en donde son todas las características de Dios para que sea tu fe inamovible. Con COVID-19, COVID-20, COVID-21, 22, no importa. Inamovible. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y déjame hablarte un poco de mí, pero muy poco, ¿eh? Hay mucho que contar acerca de mí. Yo tengo la empatía con los que están encerrados y no tienen trabajo. Tengo la empatía con los que están ya grandes y cuidándose. Tengo la empatía con todos porque estamos en las mismas. Pero si te sirve de ejemplo, haz empatía conmigo. Un pastor sin ovejas, asegurar, eh, un pastor que no sabe cuándo, no sabe si va a tener lugar, no tiene garantizada ni siquiera la comida, menos la renta para el siguiente día. Y si haces un poco de empatía conmigo, yo te puedo decir y asegurar, se aplica exactamente igual a cualquier otra persona. ¿A dónde me iré? Aún las peores tinieblas no me encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y tan es así que hoy estamos aquí, y aquí estaremos, y aquí permaneceremos. Y cuando el Señor tenga en su soberanía que nos... Los hijos de Dios no tienen su esperanza que se quite la niebla o que no se hunde el barco. Ellos confían en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y quiero empezar a terminar. Todavía no le prendas a la comida, espérame. Dice, te voy a contar, no por niebla, pero sí de un naufragio. Un naufragio que no fue por niebla, sino fue por necios. Está documentado en la palabra. Que Pablo tenía a César y él dijo, si me van a juzgar, apelo a César porque soy ciudadano romano. Y le dijeron, pues te íbamos a soltar, pero como apelaste a... No fue el arrebatamiento. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar. Sucede que este naufragio no fue por niebla, como ya te dije. Pueden conectarse, avisar que ya está en vivo otra vez. Ok, vamos entonces por la última parte, ya casi terminamos. Yo creo que ahorita todo el mundo está transmitiendo, pero pues, con la ayuda del Señor vamos a continuar. Ok, de todas maneras va a quedar grabado y van a poder checarlo posteriormente.
Bueno, entonces había que llevarse a Pablo ante el César. Hubo problemas, el tiempo no estaba bien. Pablo les había dicho que se quedaran el invierno un tiempo porque no iba a ser posible que llegaran sin tener muchos problemas. Eh, los hubo, el viento estaba muy fuerte, había tormenta y Lucas empieza a narrar acerca de Pablo en Hechos 27, versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Entre paréntesis, se los dije, y no zarpar a Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sí? Las pérdidas se dan cuando nos ponemos a veces en la necia. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínate decirle esto a marineros expertos en medio de una tempestad y que se está cayendo y hundiendo el barco. Les exhorto a que tengan buen ánimo. Dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. O sea, Pablo aquí tiene la seguridad y la certeza de haber recibido por parte de Dios que no se iba a perder nada más que la nave y no iba a perderse ninguna vida y que por lo tanto tengan buen ánimo y que comieran. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. A todos los que navegan contigo. Versículo 25, por tanto, varones, nuevamente le dice: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Nos vamos al versículo 43, cuando ya el barco estaba desarmándose, literalmente, habían visto a una isla, encallaron, se empezó a partir la nave, dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque los romanos tenían la orden que en estos casos, si se llevaban prisioneros, los tenían que matar. Pero el centurión responsable de Pablo les impidió este intento de matar a todos y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Versículo 44, y los demás en parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios es tan misericordioso que, aparte de que te puede conceder a los tuyos, si en caso de que llegara a naufragar esto por la niebla, de todas maneras Dios tiene el cuidado de ti. Y si fuera un naufragio esto en tu vida, de todas maneras tienes que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y el propósito de Dios aquí en la tierra para contigo es hacerte la imagen de Cristo. Y si todavía Dios no ha concluido tu obra, con o sin naufragio, es necesario que Dios siga trabajando contigo. Es necesario que Dios siga trabajando conmigo. Es necesario saber que Dios tiene el absoluto y total y completo control de nosotros. Es necesario saber y entender que Dios, en su misericordia, tiene este propósito con nosotros. Y esto está siendo usado por Dios, por un lado. Por otro lado, sabemos que debe de estar nosotros en la disposición de orar, y después de orar, lo que debemos de hacer, escúchame bien, después de orar, lo que debemos de hacer, ¿sabes qué es? Orar. Una vez cumplida la primera y la segunda, lo tercero que debemos de hacer es ponernos a orar, teniendo la certeza en tu corazón de que Dios va a cumplir su propósito contigo. Y si el propósito de Dios no es que partas de este mundo enfermo de COVID o guardando los respectivos cuidados, como ya te dije, no siendo imprudente ni tampoco temerario, porque Dios no respalda a los temerarios, ¿sabes qué hay que hacer? Orar, confiar. Y si se llegase a naufragar esto,
Tenemos la confianza que de todas maneras Dios nos va a llevar a buen puerto. ¿Y cuál es buen puerto? ¿Cuál es el buen final de esto? Que tu vida siga dando fruto. Y si todavía no das fruto, pues seguir nadándole hasta que cedamos todos. Llega un momento en que Dios deja de contender con alguien. ¿Sí? No seas de ellos. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y hay creyentes que no obstante conocen de la palabra, Dios sigue contendiendo con ellos por la sencilla razón de querer hacer su voluntad. Entonces, al querer hacer su voluntad o querer hacer lo que quiera, metidos en este barco, hay personas que al ver la neblina van a quererse bajar de este barco con sus lanchitas y queriendo salvarse ellos solos, ellos mismos de alguna manera, siguiendo con la metáfora de la neblina. No hay que ser de ellos, hay que quedarnos en el barco y si llegase a naufragar, acá está el ejemplo de Pablo, confiar en Dios, se va a cumplir su propósito. Sabemos que está pasando en todo el mundo y sabemos que esto Dios lo tiene controlado. Dios lo tiene absolutamente bajo control todas estas situaciones. Y al tener este control, Dios es algo que también debemos de alegrarnos. Te voy a decir por qué. Porque es un honor vivir en esta situación, en estos últimos tiempos. ¿Sí? Ayer me decía mi esposa que estaba emocionada por estar viviendo esto, porque en verdad nunca nos imaginamos esto hace 30 años. Bueno, no nos imaginábamos esto el año pasado. Son tiempos en los que hay que estar alerta, porque así como de repente se fue la imagen, así de repente nos vamos en el arrebatamiento, ¿eh? Ahorita estoy, de repente ves mi ropa que se queda así, ¡shup! Y caigo. Sin nada vergonzoso, por cierto. Ay, mi ropa cae ahí. Y así como se fue la transmisión, así nos vamos en el arrebatamiento. Son tiempos de gloria, no por los milagros, sino por la preservación de Dios con la iglesia, que si aún sin congregarnos, hay iglesia. Somos nosotros, Renuevo de Amistad y otras iglesias también. No estoy diciendo que la única que está bien somos nosotros, Dios me libre, que estamos bien somos nosotros, Dios me libre, no. La muestra de Dios a nivel mundial es que hay iglesia con o sin templos, que hay iglesia con o sin auditorios, que hay iglesia con o sin ungidos, que hay iglesia con o sin grandes líderes. Pues a ver, quiero ver a los grandes profetas, a los 5 o 6 apóstoles que dicen que son el de Miami, el de Guatemala, el de Costa Rica y no sé qué. A ver, quiero ver que se levanten con televisión y todo y reprendan la enfermedad y que se desaparezca todo. ¿Dónde están? Como cuando gana Pumas al América. ¿Dónde están? Aquí estamos. ¿Dónde están? No están. Dios está demostrando al mismísimo Papa que es cuando Dios quiera, no cuando el Papa diga. Dios le está demostrando a los líderes mundiales, desde el presidente de este país como del de Estados Unidos, como al mejor o al peor, le está diciendo que no es de ellos el asunto. Dios está humillando a los soberbios, empezando por la iglesia, pero no la iglesia de Filadelfia, esos ya estábamos humillados en su presencia voluntariamente. Está humillando a la iglesia de la Odisea, los está humillando, diciendo, a ver, por eso la urgencia de regresar. ¿Dónde está tu riqueza, tu unción, tu música, tus luces, tu auditorio negro que parece cueva de ladrones? O sea, ¿dónde está? Dios está en tiempos gloriosos, entonces debemos de gozarnos de estar caminando
en la niebla. No es tu problema la niebla. No es tu problema el naufragio. No es tu problema las estadísticas o los semáforos. Seamos obedientes y prudentes. Tu asunto es saber que Dios no se ha movido un centímetro de ti y que se cumplirá tu propósito y que es un honor que el Señor nos permita estar en estos tiempos. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, te pido de favor que me acompañes. Espero que siga la transmisión, si no esto se va a grabar y si no, pues que el Señor te lo grabe en el corazón, porque el Señor ya viene. Te pido por favor que inclines tu corazón. Inclines tu corazón y ores conmigo. Padre Santo, te damos muchas gracias, porque tu ángel, que es Cristo mismo nos ha dicho no temas. No temas porque el propósito que tú tienes con nosotros se va a cumplir. No temas porque yo estoy al control de todas las cosas. El Señor bueno y en su misericordia sabe y tiene control de todo. Y debemos de respetar su soberanía, debemos de respetar su absoluta y completa voluntad y que Él es bueno con nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, porque el cuerpo de Cristo no se hunde, porque el cuerpo de Cristo no se enferma, porque el cuerpo de Cristo, que somos tu iglesia, somos resguardados por ti. Y si nos sometes a alguna prueba, algunos de nosotros, con humildad, la aceptamos y peleamos en oración, Señor, no contigo. Señor, gracias por hacernos sensibles a tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y bendecimos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Te recuerdo las clases. Los miércoles, ora mucho, ora más y después de eso ora. Y recuerda que pronto, confiando en el Señor, nos volveremos a reunir. Muchas gracias. Dios te bendiga. Te dejo.